importantes. Si tiene preguntas, puede detenerme. Vamos a hablar acerca de dones, fruto y carácter, que son tres dimensiones del diseño. Cuando hablamos del diseño, hablamos del diseño primario del ser humano, que es la medida y la capacidad. Entre la medida y la capacidad que sale del interior del ser humano se manifiesta o debería manifestarse los dones, el fruto y el carácter. Muchas veces quizás no podemos distinguir entre estas palabras, pero son tres palabras completamente distintas. Si alguien tiene preguntas, simplemente abre el micrófono e interrúmpame, porque no puedo ver a nadie. Estoy nada más siguiendo la presentación. Entonces, estas tres palabras, dones, fruto y carácter, son tres palabras completamente distintas y nos sirven para poder evaluar nuestra propia medida. Alguien me escribía hoy y me decía, estuve tratando de hacer el cuestionario, pero no captaba las preguntas y es que se estaba adelantando en la respuesta. Pero esto nos va a servir mucho para poder entender cuál es la capacidad que tengo, es decir, los dones, cuál es el fruto, que es el proceso de la formación del carácter, y cuál es el carácter que estoy reflejando y qué es realmente carácter y qué es madurez. Porque a veces tenemos muy comúnmente en la iglesia, calificamos a la persona únicamente por el don, y ese creo que es uno de los errores. Entonces, cuando hablamos de fruto, hablamos de una expresión visible de madurez. O sea, importante. Si les podemos definir la palabra madurez, madurez no es una posición emocional. Madurez es la suma de algunos componentes, y esto lo hemos venido hablando ya por algunos meses, donde definimos que la madurez es la suma de identidad, la capacidad, es decir, la medida del ser humano con su capacidad, la responsabilidad, cómo voy a lidiar con la responsabilidad de lo que soy, y mi capacidad, habla de responsabilidad. Hablamos de la permanencia, que tiene que ver con el proceso del tiempo, cómo permanezco y cómo la permanencia va a generar algo que se llama pertenencia. Y en la pertenencia es donde damos abundante fruto. Pertenencia es distinto a la permanencia. Cuando yo pertenezco es que ya tengo la naturaleza. En la permanencia todavía estoy peleándolo. Entonces, a eso podemos definir madurez. Y el fruto es la expresión visible de la madurez. Ahora, el fruto no es una lista de cosas que yo tengo que aprender. El fruto no son virtudes que yo tengo que practicar, portarme bien, ser paciente. No, en realidad el fruto, dice Gálatas 5:22, que el fruto del Espíritu es el producto o una evidencia natural de una persona que ha sido formada desde adentro. No hay una disciplina externa, y hemos estado enseñando acerca de la disciplina natural y la disciplina del espíritu. La disciplina natural puede emular, yo repito, la disciplina natural o externa pudiera emular o imitar algunas cosas que parezcan espirituales, como el buen hábito de leer la Biblia, el buen hábito de orar a cierta hora, el buen hábito de ser disciplinados en la alimentación, en el tiempo, en la conducta. Pero en la realidad es que esto es un hábito externo que nunca podrá sustituir la realidad cuando Cristo es formado y ya no hay un esfuerzo humano por practicar cosas, sino que es la expresión de una naturaleza evidente que nace desde adentro. Es decir, un árbol no pelea por dar fruto, esa es su naturaleza. Pero cuando recordamos Juan capítulo 15 y Romanos 11, nosotros estamos siendo injertados en el árbol, el cual es Cristo. Y todo ese es el proceso de llegar hasta la pertenencia. Entonces la madurez
es identidad, estoy en Cristo, vivo en Cristo, mi capacidad ya Dios me la dio y debe ser evidenciada en Cristo para poder ser responsable en Cristo, para poder pertenecer, permanecer y luego poder pertenecer. Entonces el fruto no es algo que se declara, no es algo que se profetiza, es algo que se manifiesta, porque es una evidencia interna que se manifiesta. Hay una evidencia, o sea, yo no puedo decir, yo profetizo que vas a dar fruto, no se puede, porque es el producto de algo interno, Cristo siendo formado internamente. Entonces el fruto no se evidencia, el fruto no se declara, es una evidencia. Entonces, ¿cuándo aparece el fruto? En un momento donde no se puede actuar, donde no hay un público. O sea, en el momento interno de tus emociones, de tus sentimientos, en el momento de la frustración, en el momento de donde deberías reaccionar y no reaccionas, o sea, en una conversación difícil, en una decisión que nadie te va a aplaudir, o sea, en la manera en cómo tratas las situaciones complicadas, o sea, ahí el fruto se manifiesta, ahí el fruto se expresa, ahí el fruto se manifiesta por la naturaleza que hemos estado desarrollando. Identidad, mi medida, mi capacidad en Cristo, mi responsabilidad, cómo voy a actuar en la revelación del quién soy. Y estos son temas que a veces son bien complejos dentro de la iglesia. Entonces, el fruto no se declara. Vamos a traer la evidencia del fruto. Y eso es lo que dice el libro de Juan capítulo 15, que hemos sido puestos para dar mucho fruto. Entonces, como árbol, un árbol sano dará fruto porque esa es la naturaleza. No hay esfuerzo. No hay esfuerzo humano para producir fruto. El esfuerzo humano va a producir esfuerzo humano y a la larga eso termina en cansancio. Yo puedo esforzarme en orar, pero si no oro en el espíritu, termino cansado. Yo puedo esforzarme por leer la palabra, pero si no oro en el espíritu, termino cansado. Yo puedo esforzarme por cambiar, pero si el cambio no nace del espíritu, no puedo provocar cambio. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Estamos claros, ¿verdad? Ok, entonces seguimos. Entonces cuando hablamos del fruto, hablamos de una expresión interna, hablamos de nuestra naturaleza. El árbol va a dar fruto de acuerdo a su propia naturaleza. El árbol de manzana no puede dar peras. Entonces cada uno va a expresar de acuerdo a lo que es. Y si tenemos situaciones emocionales insanas, ese es el fruto que vamos a dar. Entonces ahora, cuando hablamos de carácter es Cristo como referencia. Y hemos estado hablando del proceso de ir al espejo, el proceso de verme, el proceso de ser transformado, el proceso de ser cambiado, el proceso de asimilar su imagen, el proceso de él. O sea, Cristo en mí es la esperanza de gloria. Ahora, hay dos medidas. Una que nos da la religión, y la religión te da a Cristo como una referencia para que intentes parecerte, y te dan formas, te dan maneras. Debes ser como Cristo, debes hacer esto como Cristo, pero en realidad el proceso de transformación del carácter tiene que ver en cómo la presencia interna de Cristo gobierna para manifestar y para manifestarse Él mismo dentro de mi vida. O sea, Cristo en mí es la esperanza de gloria. Segunda de Corintios 5:17 dice, de tal manera pues que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Hay una transformación que la religión te dice, imita, actúa, pero la transformación en Cristo te dice, sé transformado en mí. Yo quiero orar en esta hora que estamos siendo transformados a su imagen, estamos siendo asimilados en su naturaleza. Y entonces el carácter va a manifestar 4 diferentes marcas. Y aquí yo quiero que usted las apunte. Yo mañana le envío el YouTube, mañana hago yo el audio que siempre hago,
Bueno, no lo hago yo, la computadora ahora con estos programas es maravilloso. Le meto el audio del YouTube y él me hace un podcast muy bien explicado, mejor de lo que yo explico. Deberíamos poner a la computadora a dar la clase sin espíritu, pero con inteligencia. Pero yo prefiero espíritu. Entonces, vamos a dar 4 marcas de lo que el carácter, 4 marcas del carácter. Número 1, la permanencia. Usted quiere saber si tiene carácter, tiene que demostrarlo en la permanencia. La permanencia es esa capacidad de ser inamovible, de no moverse, de estar firme en el lugar que Dios estableció. Ahora, permanencia no habla de estar inactivo, de estar inerte. Habla del proceso dinámico de estar en Cristo para ser limpiado. Estoy en Cristo mientras estoy siendo limpiado para dar fruto y permanezco en Cristo en el proceso de ser limpiado para más y dar más fruto. Entonces, la primera expresión del carácter se llama permanencia. Es estabilidad, es estar en él, teniendo o no teniendo, en victoria o no en victoria, con riqueza o sin en riqueza o en pobreza, con necesidad o sin necesidad, en vida o en muerte, como dice el libro de Romanos, por lo cual estoy seguro que ni la vida, ni la muerte, ni los ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni ninguna otra cosa creada me podrán separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Eso es permanencia. Y esa es una marca de carácter. Porque hay gente que está bien cuando todo les va bien, y hay gente que está mal cuando todo les va mal. Y entonces pierden la estabilidad, pierden la permanencia, entran en la queja, entran en la murmuración y dejaron la permanencia, dejaron el proceso de ser limpiados, dejaron el proceso de ser sanados y terminan rompiendo la permanencia. Entonces, la permanencia es el primer fruto del carácter. Número 2 es la estabilidad. El carácter no cambia de acuerdo a las circunstancias. El carácter es estable, se mantiene presente porque es Cristo dentro de mí. Es estable, es una naturaleza única. No tiene 2 caras, no tiene doble ánimo, no tiene 2 pensamientos, no tiene 2 ideas. Yo quiero hablar en esta hora que estamos desarrollando las marcas del carácter en permanencia y en estabilidad. Somos gente estable. Cuando tenemos las bajas emocionales, somos estables. No nos vamos a mover con las circunstancias. No vamos a correr con las circunstancias. Vamos a correr porque somos estables. La naturaleza de Cristo es firme, es estable. No me voy a mover en circunstancias difíciles. Hay estabilidad. Le repito, permanencia. Puedo permanecer en Él, puedo estar en Él en el proceso del tiempo porque hay estabilidad. Número 3, corregibilidad. ¿Qué tan fácil eres de corregir? Yo a veces hablo con gente que me pide un consejo y cuando le doy el consejo ya no les gusta y me dicen, no, yo como yo estoy bien. Entonces en realidad no hay corregibilidad. O ya tienen la medida de lo que ellos esperan y lo único que necesitan es que alguien los escuche. Entonces yo he aprendido a conocer ese tipo de gente que lo único que quieren es que uno les preste el oído y ellos toman las decisiones que quieren porque no tienen un espíritu corregible. El verdadero carácter es alguien que discierne, alguien que escucha, alguien que pone atención y tiene un corazón enseñable, un corazón como Josué. La palabra dice que Josué era un hombre que tenía un espíritu distinto. Y ese espíritu distinto es que él era enseñable, él era corregible, él era humilde, él era manso. Josué estaba en ese lugar porque estaba aprendiendo lo que es el desarrollo del carácter. Permaneció, fue estable. Mire todo lo que le pasó al pueblo de Israel durante todo el tiempo que salieron de Egipto, todo el tiempo en el desierto. Permanencia, estabilidad y siempre fue corregible. Si alguien podemos aprender es de Josué y de Caleb. Y número 4, la cuarta marca del carácter es la sujeción a la verdad y a las relaciones de pacto. La sujeción.
Hay personas que no se pueden sujetar. Entonces la sujeción habla de una persona que no va a negociar, no va a comprometer lo que es correcto, no va a comprometer sus relaciones de pacto. Entonces la sujeción es la cuarta expresión del carácter. Le repito, permanencia. Permanecemos en él. Juan capítulo 15. Estabilidad. No me muevo. No somos de los que retrocedemos, somos de los que avanzamos. Estabilidad. Número 3. Tenemos un corazón manso, corregible, enseñable. Y número 4. Somos personas que aprendemos la sujeción a la verdad. Entonces, estamos hablando de lo que es el carácter y las expresiones de Cristo dentro de mi vida. Hemos hablado acerca del fruto, que es la expresión del carácter, es la expresión de mi vida, es la expresión de lo que yo soy. Hablamos de permanencia, estabilidad, la corregibilidad, un espíritu enseñable. Pero ahora hablamos acerca de los dones. Hablemos de los dones. Los dones son una capacidad. O sea, eso habla de la parte de mi capacidad, la capacidad que Dios me dio, la capacidad que yo tengo en Dios, la capacidad que tengo para ejecutar la obra que Dios me dio. Los dones que Dios me dio son para ejecutar el propósito y la intención de Dios en nuestras vidas. O sea, Dios nos dio dones y cada dones, hay 3 diferentes categorías de dones y cada uno tiene una intencionalidad. Cada don tiene una intencionalidad. El don ministerial, la perfección de los santos. Los dones espirituales para la edificación de la iglesia. Y los dones operacionales o dones de identidad, dones de la persona, tiene que ver con mi capacidad de discernir y ver y para reaccionar en el servicio. Entonces yo le pregunto, ¿cómo puede desarrollar un don si no sabe qué don tiene? Es parte de ser responsable como distinción de la madurez. Necesito distinguir qué dones tengo. Si yo le pregunto, hay 21 juegos de dones, ¿cuál de esos dones usted tiene? ¿Cómo lo desarrolla? ¿Cómo lo multiplica? ¿Cómo es responsable? Porque más adelante vamos a ver que Dios nos dio a todos una capacidad. El que tuvo temor la escondió y el que fue responsable la ejecutó y la multiplicó. Entonces, el don que tú tienes tiene la habilidad de multiplicar. Los dones que tienen la habilidad de crecer. Los dones que tú tienes tienen la habilidad de ser ensanchados. Si tienes el don de profecía y solamente das palabra profética, Dios quiere elevar esa capacidad para que sea palabras proféticas corporativas, palabras proféticas a la ciudad, palabras proféticas al país. O sea, Dios quiere que seamos responsables con los dones que Él nos ha dado. Ahora, los dones pueden operar desde un mal carácter, desde un carácter torcido. Entonces, es importante que entendamos, los dones operan. Y creo que aquí todos hemos visto gente que tiene dones, pero tiene un mal carácter, tiene una mala naturaleza. ¿Alguien aquí ha visto a alguien así? Gente que dice, ¿cómo Dios lo puede usar? O sea, si es soberbio, es altivo, es engreído, etcétera, etcétera. Porque los dones tienen nada que ver con la capacidad. Los dones son un regalo, es una capacidad otorgada por Dios para expresar una función, para edificar y para ministrar. Ahora, cuando no se usan de la manera correcta, se cae en manipulación, en control, en dominio, y termina muchas veces en hechicería. Ya vamos a entrar un poquito acerca de eso. Entonces, los dones no son carácter, los dones no son madurez, los dones son una herramienta para funcionar. Entonces, cuando vemos la palabra en los Corintios, a lo largo de Corintios, cuando usted lee Corintios, usted se da cuenta que todo el libro de Corintios está tratando con 2 cosas. Uno, una iglesia llena de dones. Wow, o sea, Pablo le dice, ustedes tienen todos los dones y al mismo tiempo los trata como niños carnales. O sea, el don no representaba madurez.
El don simplemente representaba una capacidad, pero poca madurez. Eso fue la historia de la carta de los Corintios. Te invito a que lo leas. En una parte Pablo dice, en todo están enriquecidos, no les faltan dones. Y más adelante les dice, pero son carnales, son niños en Cristo. O sea, estaba hablando que su nivel de carácter era el carácter de un niño. Y ya hemos hablado que los niños tienen 3 características importantes. Pueden tener más, pero número 1, no conocen responsabilidad. Un niño no tiene responsabilidad. Yo no sé cuántas aquí tienen gente en sus iglesias que usted dice, no tienen responsables. Qué talento el que tienen, pero no son responsables. ¿Por qué? Porque son carnales. Y carnales no es una persona que peca. Carnales es que actúa con la emoción, porque son sensuales, son sensoriales, niños irresponsables. Número 2, no conocen el tiempo. Todo lo quieren ya. Y número 3, no conocen su identidad. Entonces los niños tienen esas características. Entonces la iglesia en Corintios tenía mucha capacidad, pero muy poca madurez. Entonces cuando un don opera en un profeta, por ejemplo, que tiene niñez, tiene carnalidad, tiene heridas emocionales, etcétera, etcétera, un profeta puede operar con un don real desde una identidad herida. Ahora, la pregunta es, al final, ¿qué le deja un profeta con una palabra buena, pero con un don herido, con una identidad herida? Donde la herida siempre trae manipulación y control. O palabras que son comprometidas a causa de la necesidad de verme bien. O sea, el apóstol con una autoridad genuina, pero no puede ejercerla con amor porque es huérfano. Y eso es algo que es tan evidente en medio de los apóstoles. Cuánta orfandad hay en medio de la iglesia apostólica. Y en el libro yo escribía, porque los mismos apóstoles son huérfanos. Entonces, si usted mira la iglesia en la que usted se congrega, en la que usted es líder, pastor, el llamado primario de la iglesia es un llamado a paternidad. Es un llamado a sanar, es un llamado a liberar. A veces la iglesia está enfocada en querer cambiar la sociedad, la iglesia está enfocada en la segunda venida de Cristo, está enfocada en el rapto, está enfocada aquí, pero en realidad deberíamos estar enfocados en lo que Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre si no es por mí. Enfocados en la formación de Cristo en el individuo, en la formación de Cristo en la familia, en la formación de Cristo para eso trae un impacto en la sociedad. Cuando cambiamos la perspectiva, porque la iglesia quiere ir de lo más a lo menos, y debemos ir de lo menos a lo más, el individuo, Cristo formado, familias sanadas, familias restauradas, familias liberadas, conquista territorial porque tenemos familias en el territorio sanadas. Pero hemos querido hacer guerra espiritual desde los aires, desde los cielos, desde tirando aceite, granos, arroz, mostaza, frijoles y enchiladas desde el aire, y entonces, pero no tenemos familias en los hogares que puedan sostener la libertad que queremos reclamar. Entonces necesitamos, Cristo en mí es la esperanza de gloria. O sea, queremos ver un México transformado, queremos ver un Ecuador transformado, una Argentina transformada, queremos ver Toluca transformado, Mérida transformado, queremos ver Chicago y Puerto Rico transformado, queremos ver Honduras transformado. Necesitamos volver de lo pequeño a lo grande. Jesús estableció primero sus discípulos. El pueblo de Israel se formó con una persona, con una familia, y luego salió una tribu. Y 12 tribus hicieron un pueblo. Hoy queremos ir de lo grande a lo pequeño. No funciona. Porque Cristo debe ser formado. Entonces, cuando tenemos dones, muchas capacidades, pero no tenemos el carácter, podemos ser engañados. Y uno de los engaños más tremendos que hemos encontrado, y lo podemos ver, hasta la cámara se me apagó cuando me emociono mucho. Pero aquí estoy. Allá volvió.
he estado meditando mucho en la tentación de Jesús, en las 3 tentaciones de Jesús. Primero le dice, si eres hijo de Dios, quiere golpear la identidad, que fue lo mismo que pasó en el huerto. Quiere golpear su identidad. La segunda quiere golpear su identidad, pero la tercera quiere mover el sistema de adoración. Y le dice, todas estas cosas te daré si postrado me adorares. O sea, lo que está buscando es que se instale el gobierno de Mamón, que no solamente tiene que ver con dinero, tiene que ver con la codicia, tiene que ver con la avaricia, que es idolatría, porque el sistema de Mamón metido en la iglesia suplantó la verdadera adoración. Y hoy tenemos mega conciertos, tenemos mega eventos, tenemos entradas VIP, tenemos entradas bajo un contexto económico. El pastor el más grande es el que mejor carro tiene, el que mejor iglesia tiene. Vemos de menos al pastor que tiene zapatos rotos. O sea, cambiamos el modelo de adoración y suplantamos por el éxito. Hay un libro que me he dedicado a escribir tanto esto que ya ni sé lo que voy a publicar. Hay un libro que se llama Discerniendo la verdad. Hablo de todas estas cosas, de cómo Mamón se infiltró en la iglesia para engañarnos y darnos un concepto de éxito. La palabra éxito no existe en la Biblia. Éxito no existe en la Biblia. Existe la palabra prosperidad, que tiene que ver con que Dios quiere darte todo lo que tú necesitas. Pero cuando tú codicias más de lo que necesitas, eso es avaricia. Y la avaricia es idolatría. Cambiaste el concepto de Mamón. Dios quiere bendecirte más allá de lo que tú entiendes o conoces. Pero la bendición viene por lo que Dios habla. Necesito alimentar mi oído para escuchar qué es lo que Dios habla, porque cuando Dios habla, hablará paz a su pueblo para que no me vuelva la locura. La locura es idolatría y la idolatría es el gobierno de la codicia, que tiene que ver con Mamón. Entonces Dios habla para bendecirme y la bendición tiene que ver con que Dios me va a dar lo que yo necesito, y lo que yo necesito se llama shalom, porque shalom es la palabra en hebreo para prosperidad. No paz, como lo traducimos al español, tiene que ver con prosperidad, estar completo, estar en él, porque la bendición de Jehová, cuando él habla, enriquece y no añade tristeza. Apóstol. A ver. Hablando un poquitito de lo que está comentando ahora de ese espíritu de Mamón, también pues la iglesia está adoptando desde hace mucho tiempo un sistema en cuanto a la elección del hombre, o que Dios está llamando, sus credenciales, hasta dónde estudiaste. O sea, estamos cambiando el llamado por el estudio, que yo no estoy en contra del estudio, pero puede haber gente muy estudiosa de la palabra sin llamado. El hecho de que salgas de un seminario no quiere decir que tengas un llamado. Correcto. Bueno, hay muchas instituciones que todavía tienen esa dinámica, pero Jesús no fue ningún instituto bíblico. Jesús, lo importante es el llamado. Obviamente, necesito tener un corazón enseñable para ser enseñado. Entonces, la pregunta viene a ser, en ese sentido, Gilberto, es, ¿quién te enseña? ¿Quién te enseña te corrige? ¿Quién te corrige te capacita? ¿Quién te capacita te envía? Porque quien te envía va a respaldar lo que tú haces. Pero si yo fui al instituto o al colegio o al seminario, como se llame, pero no tengo el llamado, no puedo ser enseñado, ni corregido, ni enviado, porque no tengo la capacidad espiritual para ser enviado. Entonces, como en nuestros países, como en Estados Unidos y en Europa, es nada más una fuente de vida, es un trabajo. Nada más es un trabajo de 8 a 5, de lunes a domingo, descansan los viernes y los lunes y trabajan durante esos días. Entonces les enseñan consejería sin el espíritu, les enseñan consejería familiar, matrimonial, drogadicción, tanatología y un montón de cosas que no son malas, pero la letra mata. Si no tengo el espíritu, es más, la mucha Biblia sin el espíritu me mata. La letra mata, el espíritu trae vida. Ahora, el espíritu de la palabra vivifica, el espíritu de la palabra trae sanidad, el espíritu de la palabra trae vida. Entonces, yo quiero que piense por un momento, ¿qué dones usted tiene
¿Qué dones tiene? Predica, enseña. Pero ¿cuántas veces ha descubierto que le falta el carácter para sostener en plenitud ese don? No, no tiene que responderme a mí. O sea, pregúntese, ¿cuántas veces hemos descubierto eso? Y eso es funcionar como si fuera un costal roto. Entonces, tenemos la unción, tenemos la capacidad, tenemos el llamado, tenemos los dones, tenemos el talento, pero no tenemos el carácter. Es Cristo formado en mí. Entonces, cuando los dones operan desde una identidad herida, la profecía puede ser real, pero siempre va a apuntar a la manipulación, al control y al dominio del profeta por un beneficio. O sea, lo he visto mucho. Y luego como profetas terminan profetizando cosas que no deberían profetizar porque están atrayendo a la gente como una manera de vida. Siempre la palabra profética va a traer confrontación. Entonces, una profecía puede ser real, pero siempre será contaminada por la ausencia del carácter de Cristo. La enseñanza puede ser bíblica, pero genera una dependencia porque te enseña que sin el maestro tú no puedes. Entonces, cuando hablamos de cobertura apostólica, la intención, y esto lo he escuchado muchísimo, que la verdadera paternidad es que te tienes que parecer a aquel que se llama tu padre espiritual. Tienes que hablar como él, tienes que predicar como él, tienes que enseñar como él, y eso es la farsa más grande del universo. Yo conozco un caso, no voy a decir nombres ni nada. Hay un pastor muy famoso que tiene un pequeño tic, que se mueve así. Entonces un pastor de aquí de México entró bajo cobertura de él. Y el día siguiente que la cobertura de él se oficializó, milagrosamente hasta el tic le apareció al hombre y hasta movía la cara cuando predicaba. O sea, estaba fingiendo, porque quería hablar como él, predicar como él, enseñar como él, gritar como él. O sea, cuando recuerdo muchos pastores entraron bajo cobertura del pastor, del apóstol Guillermo Maldonado, y empezaron a decir los mismos chistes del pastor Maldonado. No estoy hablando de Maldonado, estoy hablando de los que estaban bajo él, porque en la falta de identidad entra la imitación, y en la imitación se roba la originalidad del carácter. Y, o sea, un verdadero padre no quiere que el hijo se parezca a él, quiere que el hijo sea él, en su naturaleza, en su carácter, en su expresión, en sus talentos, en sus dones. Pero cuando tenemos padres apostólicos inseguros, en esa marca de imitación, lo que queremos es tenerlos retenidos. Pero la misión más grande de un padre apostólico, de un padre natural, de un padre en la casa, es que somos arcos y nuestros hijos son flechas. Wow. Yo voy a tensarlos, yo me voy a tensar. La flecha no se tensa, es el arco. La flecha tiene que mantenerse lista para ser disparada en el destino. Eso tiene que ver que como padres espirituales entendemos la identidad, el carácter, la naturaleza, el llamado, reconocemos hacia dónde van como padres apostólicos. Pero tenemos padres apostólicos heridos, padres apostólicos temerosos, padres apostólicos con miedo, con inseguridad, con falta de identidad, en orfandad, empezamos a retener. No, tú no hablas como... Te lo digo por mi experiencia. Lo que lo viví. Creo que en estos últimos libros que estaba escribiendo he sido más vulnerable que en mis libros anteriores. He abierto mi corazón muy profundamente. Algún día si se publican los libros, los puede leer. Creo que aquí hay una persona que ya los leyó casi todos. Levante la mano, Lili, y ella me los revisa. Ahí está Lili, Lili me los revisa. Y me revisa siempre, me dice, no se entiende. Sí, arregle esta cosa, me dice. Y entonces lo arreglo. Entonces necesitamos alguien que nos dé corrección. Entonces, cuando entendemos dones como una expresión de capacidad que debe funcionar desde la sanidad, el don debe ser manifestado desde el carácter. Porque cuando se mezcla el fruto y el don,
se marca algo inevitablemente eterno. Cuando se marca el fruto sin carácter, destruye. Cuando se marca el don sin carácter, controla y manipula. A ver, Gilberto. Oiga, hablando de carácter y bueno, de todos los, ¿cómo se llama? Los que se fluyen en algún don de, ya sea apóstol, profeta, evangelista, etcétera. Qué difícil, qué duro es, y me pongo como ejemplo, de reconocer nuestras áreas vulnerables. Qué difícil cuando estás siendo aconsejado, estás siendo direccionado, o o Dios está hablando y estás ahí escuchando. Qué difícil es decir, chispas, yo necesito eso, pero porque creo, supongo, o he sido autoengañado en que ya tengo cierta posición o cierto lugar, pues no me pueden ver los de atrás. Y eso creo que es falta de carácter, ¿no? Completamente. Hablaba ayer con un pastor de Dallas y hablábamos acerca de los dos niveles de familiaridad. Hay un nivel de familiaridad que cuando nos relacionamos con niños, el niño, por ser niño, te va a juzgar y te va a criticar porque no entiende el proceso, no entiende los límites. Y la familiaridad a los niños le hace daño. Si usted se pone a jugar con un niño y le falta el respeto en el juego, el niño termina faltándole el respeto al adulto. Pero cuando tenemos gente madura, la familiaridad es saludable porque pueden ver una persona real. Jesús con sus discípulos lloró, fue vulnerable. Les dijo, acompáñenme que voy a un momento duro. No pueden orar conmigo en este momento. O sea, la vulnerabilidad es determinante. Juan capítulo 13 habla de la vulnerabilidad en dos sentidos. Primeramente en el sentido de Jesús. Se hizo vulnerable como maestro, se despojó a sí mismo, se quitó sus mantos, se amarró una toalla y fue vulnerable para someterse a servir a sus discípulos. Esa es la primera vulnerabilidad que necesitamos aprender. Voy a servir, tengo que ser vulnerable. Porque con un corazón escondido yo no puedo servir. Y la otra vulnerabilidad es cuando llega a Pedro y le dice, hola Pedro, vengo a lavarte los pies. Uy, no, tú no, a mí no me lavas. Pedro tenía miedo, temor, orgullo, lo que sea. Pero la realidad es de la pertenencia. Para permanecer y pertenecer a algo, sin vulnerabilidad no hay entrada. Y Jesús le dice, si no te lavo, no tienes parte conmigo. Entonces, usted como líder, si alguien no le permite que usted le lave los pies, no tiene parte con usted. No puede trabajar con usted porque no le abrió el corazón. Y eso pasa entre matrimonios, entre amigos, entre hermanos. Si yo pudiera aquí hablar de mucha gente que me escribe y abren su corazón. Y a veces las palabras, como ayer alguien me dijo, gracias por las palabras que me dijo, porque me ubicaron. Me ubicaron. No fue fácil, pero me ubicó. Gracias. Lili, ¿tiene una pregunta o un comentario, por favor? Apóstol, Apóstol, sí. Adelante, Dolly. Gracias. Sí, usted está tratando de un tema súper importante. Bueno, usted sabe que yo soy una de las, mejor dicho, la única profeta de mi iglesia. Y el otro día justamente uno de los pastores hablaba acerca de que debemos ser vulnerables, pero en esta conversación solo habían líderes, pastores y líderes. Y realmente la conversación iba, ¿cuándo debo yo ser vulnerable? Y ahí va mi pregunta en este momento. Porque se hablaba allí que uno puede ser vulnerable. Por ejemplo, yo puedo ser vulnerable con un pastor, con un profeta, con un apóstol,
pero se cree que uno no puede ser vulnerable con un discípulo, en este caso con una discípula mía. Tengo gente que está bajo mi cargo por el ministerio. Entonces ahí viene la pregunta. ¿Cómo se puede ser vulnerable? O sea, mejor dicho, ¿cuál de las dos cosas sería lo más idóneo? ¿O no tiene que ver nada si es una persona que tiene un nivel de madurez espiritual o es un discípulo dentro de la iglesia? Porque esto hace que mucha gente por eso no disfruta la vulnerabilidad, porque cuando se hace y se lo hace con un discípulo, entonces el discípulo va a pensar, y bueno, y entonces yo en quién me tengo que sostener. Entonces por eso se hablaba en el equipo pastoral de mi iglesia de que debemos ser vulnerables, pero entre nosotros, para poder fortalecernos y poder ayudar a los discípulos que están bajo nuestro cuidado. Claro. Me gustaría escuchar su opinión. Es que mire, cuando uno está lidiando con niños, y lo hablábamos del libro de los Corintios, que eran carnales, con muchos dones, pero carnales, eso tiene que ver también con el discernimiento. Porque si yo me abro con una persona que no tiene la madurez y el carácter, sin importar si es apóstol, profeta, arcángel, extraterrestre, lo que usted quiera, más me interesa es cuál es el carácter que tiene. La confiabilidad, las 4 características del carácter: es permanente, es estable, es vulnerable. O sea, cuando veo las características del carácter, yo puedo ser vulnerable con una persona, sí. Ahora, si es mi discípulo o no es mi discípulo, para mí no importa. El problema es que como a veces los líderes tenemos temor de que nos rechacen, que nos juzguen, que nos critiquen, entonces nos enseñan a que debemos cuidarnos. Pero en realidad eso no es ser vulnerable. Si yo me estoy cuidando, ya no soy vulnerable. Ahora, yo necesito ser sabio y maduro con quien lo hago. Sabio y maduro. Porque yo puedo encontrarme con alguien que tenga las marcas del carácter y que no tenga ningún llamado, pero va a ser un amigo fiel que me va a ayudar, me va a orar por mí, me va a proteger. Y puedo encontrarme con un profeta que tenga la lengua larga y es profeta y es más chismoso que el chisme. Porque no es el don o el llamado, es el carácter. Entonces, ya voy, Lili. Entonces entendamos que la responsabilidad forma carácter. El carácter es Cristo dentro de mí. La permanencia es la prueba. La corrección la profundiza. O sea, y en ese proceso el fruto sale. No tiene nada que ver con ministerio. Tiene que ver con el fruto que aparece. Carácter. Cristo formado. Carácter. Cristo formado. Paciencia. Cristo formado. Paz. Cristo formado. Naturaleza. Cristo formado. Entonces, el fruto, hay una evidencia. Entonces, ahí puedo ser vulnerable. Pero si yo sé que la persona es carnal, es temerosa, no puedo ser vulnerable. Puedo abrir mi corazón en otras cosas, porque la cercanía es buena. La gente necesita ver gente real, no ver un superhéroe. Porque cuando vemos superhéroes y los superhéroes les cortan la capa, es un problema peor. A ver, Lili. Sí, apóstol, era respecto a eso también, pero siempre quiero corroborar si estoy en lo correcto en mi línea de pensamiento con usted. Siento que la vulnerabilidad es en 2 direcciones. Sí, no necesariamente solo puedo ser vulnerable con mi líder, pero puedo ser vulnerable, como usted decía, con alguien que tenga esa madurez y esa comprensión y tenga la capacidad espiritual para darme un consejo o una corrección, ¿cierto? Correcto. Pero también usted hablaba acerca de que si no me deja lavarle los pies, no tiene parte conmigo. Ahí siento que tenemos que tener cuidado, los líderes, en el sentido de no ser tan drásticos. Aquí corríjame si estoy mal, porque a veces nuestras propias inseguridades o nuestra propia falta de madurez va a desechar a alguien que está en crecimiento
o que está en proceso de sanidad y de desarrollo y de madurez, solo porque no me dejó lavarle los pies. Me explico, es como, Lo en el entiendo. caso de Pedro, yo lo veía como que es que yo no soy digno de que tú me laves los pies. Tal vez una autoestima un poco más baja o tal vez, no sé, una culpabilidad que nos persigue a veces, que nos sentimos inmerecedores de que el Padre nos lave los pies. Entonces ahí, digo, en mi caso, si ese fuera el caso, no me gustaría ser rechazada, como que no tienes parte conmigo solo porque no soy lo suficientemente madura o segura de mí misma o desarrollada. Claro, ¿Me explico? el punto aquí es el momento determinante en el que Jesús entraba. Uno, el momento en el que se encontraba. Dos, Jesús lo hace en el momento que él sabe que Pedro está listo. Entonces, en mi caso, yo he tenido gente que los he esperado por 3 años. 3 años, trabajando. Al final, o permitieron abrir su corazón y si no, chao, bye bye, porque tampoco uno puede estar toda la vida en el proceso, ¿me entiende? Entonces, en el caso de Pedro, había una evidente marca de inseguridad, temor y rechazo. Pero era el momento de confrontarlo. Y Jesús confrontó y le dijo, un momento, estoy a punto de irme. O tienes parte, o eres parte o no eres parte. Entonces hay que entender el momento, la dirección del Espíritu Santo. No vamos a rechazar a la gente porque en el momento que yo quise, tú no quisiste. No se trata de eso. Es entender el momento en el Espíritu. Porque necesitamos aprender a ser vulnerables y abrir el corazón. Entre esposos, entre esposas, con los padres, hijos con los padres, padres con los hijos. O sea, cuando un padre va y es vulnerable con el hijo, le dice, hijo, me equivoqué, perdóname. Te respondí con ira, te di un nombre que no era. Como Raquel, en medio del dolor, le puso Benoni, hijo de la aflicción. Menos mal que había un padre que le dijo, te llamarás Benjamín, y lo redimió. Que necesitamos que ser gente que redima y que sane. Entonces Jesús entendió el momento, era el momento preciso para confrontar el dolor de Pedro, y vemos la respuesta de Pedro. Lávame los pies, no, hasta la cabeza lávame. No, Pedro, solo los pies. Se trata de que caminemos. Entonces Jesús está trabajando en nosotros. Entonces Jesús quiere que yo sea un líder que soy vulnerable y que me puedo poner la toalla para servirte, para lavarte los pies. Pero si quieres ser parte, tienes que dejar que te lave los pies. Mostrarme los uñeros, las uñas encarnadas. Imagínense, en aquel tiempo Jerusalén no tenía drenaje de agua, no tenían carros, andaban los camellos, andaban los burros, los caballos, qué sé yo, y ellos no piden permiso para hacer de sus necesidades en la calle. ¿Qué suciedad tendrían los pies de Pedro? Polvo, tierra, orín de camello, no sé lo que tendría. Y el maestro se hizo vulnerable, se despojó a sí mismo. Esa es la responsabilidad primaria, porque el que sirve siempre va adelante. El que sirve siempre va primero. El que sirve siempre es el que ofrece. Te puedo ayudar, te puedo servir. La respuesta vendrá después. Y la respuesta siempre es honra. Pero la honra a un niño no se le demanda, se le enseña, porque no me imagino a usted, a un niño de 2 años, gritándole, tienes que honrarme que yo soy tu padre. Hoy en la iglesia nos dedicamos a eso. Honrame que soy tu padre. No, sírvelo, protégelo, aliméntalo, susténtalo, guárdalo, utiliza tus dones, tus talentos, para que crezca, para que sea madurado. Como decía el apóstol Pablo, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado. Necesitamos entender la expresión del carácter y madurar en esa expresión. ¿Cómo maduro en la expresión del carácter? Entonces, por eso yo defino la madurez como el proceso de la suma de la medida. O sea, no performance, no el rendimiento. Cristo formado en mí. Eso es madurez. Y a eso le sumo
la capacidad. O sea, soy capaz en Cristo, no voy a esconder el don, no voy a esconder mi talento, no voy a esconder en el temor, porque en la parábola de los talentos, el que recibió uno dijo que tuvo temor, fue inseguro en su medida, no sabía quién era, escondió el temor, escondió el talento, pero yo hablo en esta hora que usted puede ver su medida, puede ver su capacidad, puede empezar a ser responsable con los dones y los talentos que Dios le ha dado, porque hay que multiplicarlos. Y cuando multiplicamos en la responsabilidad, vamos a permanecer en él, y cuando permanecemos vamos a dar fruto, y cuando damos fruto vamos a ser limpiados, y cuando somos limpiados empezamos a pertenecer y la gente empieza a ver, seguramente estos han estado con el maestro porque ya pertenecían. Mucho tiempo después, en Hechos, el Sanedrín estaba sorprendido de ver a Pedro y que se había negado. Es decir, evidentemente estos hombres han estado con él. Yo quiero hablar en esta noche que hoy los dones que están en tu vida comienzan a florecer, comienzas a verlos, comienzas a ver fruto, comienzas a ver una identidad nueva, sana, desarrollada, pero también entiendes el proceso del carácter, el proceso de la madurez, en el nombre poderoso de Jesús. Yo hablo en esta noche la verdad del Espíritu Santo que saca tu vida en el nombre poderoso de Jesús. Hablo estas dimensiones, madurez, carácter, dones y fruto que se activan de manera sobrenatural y nuestro entendimiento se abre en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bien, tengo que salir corriendo a recoger a la niña que ya me la están corriendo. ¿Dónde está? Buenas noches a todos, bendiciones, nos vemos el próximo martes. Mañana tiene el video de YouTube listo. Bendiciones a todos. Bendiciones. Para todos. Gracias. Bendiciones a todos. Bendiciones. Bendiciones. Bonita noche. Buenas noches. Thank you. A ver.